grabar y se me olvidó grabar, pero creo que ya está empezando. Entonces, sin más preámbulo, pues agradezco muchísimo, Iván, tu presencia en nuestro seminario. Por favor, adelante, tienes 50 minutos para quedar con preguntas y al final las hacemos. Pues, sin más ni más, la pantalla y la audiencia son tuyas, Iván. Adelante. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Para mí es ciertamente una gran oportunidad el participar en un seminario de esta naturaleza sobre este problema, como dices, tan importante que nos aqueja a todos. Pues voy a hablar, yo quiero ser muy franco, muy honesto. Primero voy a hablar en español, en castellano. Prefiero hacerlo por mi inexperiencia en el tema, entonces me va a ser más fácil comunicarme así. Me disculpo con las personas de habla inglesa, sin embargo, pues, los textos van a estar en inglés. Espero que de algo les sirva. Cualquier pregunta también, por favor, no duden en hacerla. Yo no soy un experto en epidemiología y quiero ser muy, muy honesto en esto. A la hora en que yo desarrollé un modelo que es el que les voy a hablar y sobre el que voy a hablar ahora desde una perspectiva más bien retrospectiva, más bien, fue un modelo que hice pues a raíz de la serie de inconsistencias que venían a mí, digamos, o que yo leía a partir de las noticias, pues el año pasado, ciertamente por estas fechas, ¿no? Un poquito antes, porque empecé a hacer el trabajo que les voy a mostrar, lo empecé a hacer a principios de abril, cuando escuché la noticia aquella que decía que en el país iba a haber del orden de 6,000 muertos. Yo me recuerdo que cuando lo escuché dije, ay, qué bien, ¿no? Al parecer no va a ser un problema tan grave en México. Me sentí como reconfortado después de oír eso, pero claro, mi corazoncito al día siguiente empezó a latir diciéndome que algo estaba un poco raro. Y pues como yo tengo, ya lo ven aquí, un par de hijos pequeños, pues voy diario a comprar, como casi cada tercer día, a comprar más bien la comida al mercado que tengo aquí cerca. Voy caminando, entonces tengo la oportunidad de hacerlo así. Y claro, en el mercado, pues ya conocen ustedes los mercados mexicanos, sobre todo que son cerrados, pues hay un montón de gente y no toda la gente pues, se toman las medidas ¿cierto? De higiene pues muy en serio, ¿no? Entonces, pues yo me sentí, digamos, con la necesidad de desarrollar un modelo que me diera a mí y a mi familia cierta idea de qué es lo que estaba ocurriendo y para dónde iba la cosa, sobre todo en el futuro. Obviamente, con el tiempo este modelo se fue desarrollando, lo comenté con un amigo, colega, con Víctor Castaño, y con él me sugirió a la larga pues, hacer un artículo sobre el tema. Entonces les voy a contar el contenido básico de este artículo, que es en cierta forma un subproducto, los resultados de lo que les voy a mostrar más adelante del modelo. Los he ido compartiendo pues, principalmente con mis personas cercanas, amigos de las caminatas o amigos de la escuela también, quiero decir, de la universidad, con en la escuela de los niños y pues con otras personas, ¿no? Que pues, he creído que les puede ser de utilidad. Y bueno, eso quería ponerlos un poco al tanto. Entonces voy sobre el tema. Prefiero tener este formato, para mí es más cómodo. Siempre trato de enfocar yo el tema del COVID desde un punto de vista que tiene o que involucra el cambio climático, porque en mi opinión estas cuestiones pandémicas como la que estamos viviendo actualmente tienen que ver precisamente con el cambio climático, ¿cierto? Es increíble la manera en que se devastan sobre todo los bosques y las selvas, ¿cierto? Y muchas otras ecosistemas que generan una presión ambiental grandísima. Y en particular cuando uno degrada, o cuando la humanidad ahora que degrada tan rápidamente distintos ecosistemas, con tanta violencia y con tanta asiduidad por conseguir esos recursos naturales que ellos nos brindan, lo que está haciendo es precisamente aumentar el contacto con otras especies animales. Y esas especies animales han dado lugar pues, ¿cómo se llama? Estas pandemias, ¿no? Estas epidemias que han surgido recientemente, muchas asociadas a este tipo de virus SARS-CoV-2,
¿cierto? O SARS-CoV, quiero decir, a virus de enfermedades respiratorias que se han asignado, que quizá no sea la manera más apropiada de hacerlo en términos general. La transgresión de los ecosistemas pues ha dado lugar a la zoonosis y cada vez va a ser un fenómeno cada vez más y más marcado, creo yo, y por eso es importante no perderlo de vista desde el punto de vista de los modelos que hacemos o de la manera en que queramos incidir, digamos, en el control o en la predicción inclusive de posibles brotes epidémicos de distintas clases de virus. Creo que es una cosa fundamental a tener en cuenta. Y aquí entra precisamente uno de los aspectos que tiene que ver con el preguntarse si esto que estamos viviendo, en particular en México, que es el sistema, digámoslo así, ya se ve que soy físico, en el que vamos a restringir el estudio, o el que yo restringí más bien mi estudio, y la pregunta es si estamos viviendo una pandemia o algo que se ha llamado recientemente una sindemia. Y de hecho, creo que hay todas las ingredientes y toda la evidencia para saber o decir claramente que estamos viviendo más que una pandemia, una sindemia, que se refiere básicamente, ¿cierto?, a la interacción entre tres o más, o varios tipos de pandemias al mismo tiempo. Y claro, en México, como lo vamos a ver más adelante en términos del número de muertes que ha cobrado desafortunadamente esta enfermedad del COVID, toda esta sindemia pues, está asociada no solo al COVID, que fue, digamos, el gatillo que desató el problema a unos niveles pues nunca antes vistos y muy dramáticos. Las otras pandemias las conocemos bien, son la malnutrición, la obesidad, curiosamente ligadas, ¿verdad? En un país como este con tanta, digamos, diferencia en el nivel de sociocultural y económico, ¿cierto?, de ingresos, pero también están asociados precisamente a este cambio climático, a la escasez de recursos, a los cambios drásticos del clima, ¿cierto? Como ahora que este año nos tienen en una sequía que se va a volver intolerable en pues, unos cuantos meses, si no es que nos empieza a llover y cuando nos llueva además, pues va a ser al contrario, las inundaciones. ¿Vale? Información sobre esto, con gusto después puedo pasarles si les interesan o aquí los pueden ver. Hay una serie de artículos que tratan sobre esto. Es un problema más que en México es global, así se considera obesidad, malnutrición, cambio climático, ahora tenemos COVID y pues podemos tener en México también, por ejemplo, diabetes, ¿no? Bueno, entonces, para ir más al grano, y espero no confundirlos demasiado, quiero contarles un poco sobre el modelo y sobre sus aspectos generales. El modelo que les voy a presentar es un modelo compartimental. Eso significa que separa, ¿cierto?, las poblaciones en distintos grupos, sectores, ¿cierto?, que uno puede dividir, pues básicamente como uno quiera, depende qué es lo que quiera modelar, ¿cierto? Y en ese sentido se puede tratar matemáticamente y creo que es muy importante hacerlo. Aunque tanto las sindemias como las pandemias o las epidemias pues son en realidad estudiadas por epidemiólogos, ¿cierto? Médicos, antropólogos médicos, y dependen de estas condiciones de salud en general de la población, que si hay otras pandemias o epidemias por ahí rondando en el entorno, así como las condiciones sociales, ¿cierto? El nivel de higiene en el que se mueve o se desplaza la gente, en el que vive, etcétera. Y el punto es que si uno quiere hacer un modelo realmente completo que pueda describir con mucho detalle las cosas, uno tiene que considerar, creo yo, no solo los aspectos meramente clínicos y meramente epidemiológicos, como los voy a tratar más adelante, o de ese carácter, sino que uno tiene que considerar realmente los términos que están asociados a las condiciones climáticas y sociales y económicas. Esa es una parte que yo, hasta donde he visto, tampoco, como les digo, no soy experto, creo que hace falta en la modelación en general. Sin embargo, bueno, siempre hay que dar un primer paso y estos primeros pasos se dan en términos de estos modelos compartimentales. Por ejemplo, un pequeño, muy breve resumen de este libro, que es simplemente un ejemplo que tomé del Internet. Aquí nos dice, ¿no?, que los modelos compartimentales
para la transmisión de enfermedades permiten calcular ciertos parámetros básicos como el número de reproducción, que es importante para saber qué tanto va a ir creciendo la epidemia o no, la pandemia en este caso. Y por ejemplo, y aquí lo subrayé, dice, y el tamaño final de la pandemia. Eso es una cosa muy difícil de determinar al inicio. Entonces me atreví a tomar también un ejemplo del chip, ¿cierto? Sobre la importancia crítica, digamos, ¿no? Del modelaje matemático. En este artículo pues dicen alguna serie de cosas, por ejemplo, que durante una epidemia pues hay una necesidad crítica de entender pues, varios aspectos, ¿cierto?, del desarrollo de las infecciones y en particular su transcurso temporal, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando temporalmente, que está asociado, ¿cierto?, a cómo se propaga en la población dicha enfermedad, la que se esté modelando en particular, o aquellas que se estén modelando, pueden ser más de una, ¿cierto? Y cómo la salud pública y los servicios de salud, ¿cierto?, responden a este tipo de retos que son enormes. Pues la idea es precisamente predecir, ¿cierto?, cómo va a evolucionar la pandemia. Es decir, vamos a tener una serie de índices que van a ser esencialmente poblaciones de determinados sectores. Voy a ir más adelante al detalle de esto. Y pues hay distintas maneras de abordarlo. Muchos de ellos son a través de métodos estadísticos, ¿cierto? Donde se trata de evaluar ciertos parámetros que tienen que ver con el crecimiento de la pandemia. En el caso de los sistemas, de los modelos estos compartimentales, lo voy a escribir también en un momento, ¿cierto? Pero bueno, o sea, el punto es lo que queremos es saber hacia dónde va la pandemia. Y una forma que me llamó la atención precisamente esto es tomar los datos empíricos, ¿cierto? Y ajustarlos y ver para dónde llevan. Ese es el método que yo seguí, precisamente por mi, digamos, ignorancia respecto a los problemas, digamos, más básicos y más fundamentales del modelaje de sistemas epidemiológicos o de epidemias, pues. Entonces yo tomé un aspecto, digamos, un atajo y me fui directamente a ajustar los datos para obtener los valores de los coeficientes, ¿no?, que es una forma muy distinta. En este artículo se describe una serie de cosas importantes. Se trató de dar precisamente respuesta hacia dónde iba, ¿cómo se llama? La pandemia de COVID, ¿cierto? En Estados Unidos. Eh, Usaron un tipo de modelo epidemiológico que se llama SIR, ¿no? Susceptibles, infecciosos y recuperados. Hay varios tipos de modelos de esta naturaleza, no los voy a describir. Para eso es mejor ver, por ejemplo, los trabajos del propio Jorge Velasco. Él tiene seminarios excelentes al respecto. Y pues bueno, por supuesto uno también puede recurrir a la Wikipedia. Hay ciertos modelos, digamos, básicos, uno puede aprender pues cosas esenciales de ahí. Después hay que ir, sí, para entender más detalles, pues ir a los artículos. Lo que me llamó la atención de esto, de este asunto del MERCHIP, de este artículo que está aquí, es, más bien fueron los comentarios. Todos fueron hace un año, ¿cierto? Y en todos estos se hacen críticas al trabajo, me parecen interesantes. Por ejemplo, aquí dice, ¿no?, que pues si no hay pruebas de anticuerpos, entonces lo único que están haciendo estas personas, cuidado, como si no es cualquier cosa, pero es la opinión de alguna persona que leyó el artículo, es pues adivinar. No hay manera de predecir cuántas muertes habrá, ¿cierto? Ni cuánta gente va a resultar infectada por el virus. Y después los comentarios se hacen un poco más fuertes, ¿no? Hay muchas proyecciones, ¿cierto?, de muchas naturalezas y, y vaya, por ejemplo, este me llamó la atención, dice aquí, en este modelo están, o en este trabajo están suponiendo, ¿no?, que el distanciamiento social se está respetando, dice, pero pues eso no está pasando en la realidad, ¿cierto? Las muertes van a crecer más de lo que predice este modelo. Y ese es, digamos, el gran problema creo yo, en mi opinión personal, de los modelos compartimentales. Uno necesita una serie de parámetros
Esos parámetros, pues este artículo lo publicaron en marzo del 2020. Esos parámetros tienen que sacarse de algún lado. Normalmente algunos de ellos se sacan, o la mayor parte de ellos se sacan de estudios clínicos. Pues uno ve cuánto dura la enfermedad en un individuo, más o menos tiene noticia al inicio de cómo se va reproduciendo, es decir, el número de contactos, una persona cuántos puede infectar, etcétera. Y hay una serie de parámetros que ahora van a ir apareciendo. Y el punto es, claro, dados esos datos iniciales, pues la idea es lanzar una proyección, una predicción que me diga a tiempos largos, 2, 3 meses, no sé, un año quizá, cuál va a ser el destino, ¿cierto?, de la epidemia. Pero eso es un problemón bárbaro. ¿Cuál fue? Claro, aquí veo muchas críticas a un trabajo de una naturaleza que es básicamente como el que yo traté de hacer, es decir, tomar los datos y hacer un ajuste de ellos, ¿cierto? ¿Y cuál fue mi respuesta? Pues ante una situación tan crítica, pues hacer otro modelo. ¿Me explico? Un modelo que me describa precisamente, pues, cuáles pueden ser o cuáles pudieron ser, voy a hablar ya en pasado, los destinos de la propagación del virus SARS-CoV en el contexto de México. ¿Por qué en el contexto de México? Porque nosotros entendemos muy bien que nuestro país es un país difícil, es un país muy heterogéneo, ¿cierto? Mucho más que lo que es Europa en su conjunto, pese a todas las nacionalidades que tienen. México tiene una heterogeneidad idiosincrática, ¿cómo se llama? Básicamente de comportamiento que es espectacular. Gente que cree, gente que no cree, gente que desconfía, gente que, ¿cómo se llama?, va a la libre porque no le interesa, y en fin. Yo pensé, bueno, pues voy a tratar de entenderlo desde mi perspectiva, pues para ver si las cosas que estoy leyendo en los diarios, pues realmente responden a lo que aparentemente veo que sucede y a lo que creo que va a suceder, pues para tener una idea un poco más informada. Y precisamente aquí pegué otro par de comentarios, ¿cierto? Es decir, pues aquí hay ciertas proyecciones, pero ¿qué pasa en los últimos días, no? O sea, eso llegó hasta, no sé, el 20 de marzo. Pues, ¿qué pasó en los últimos 5 o 6 días cuando hicieron el comentario? ¿Y qué pasa en mis estados, no? Claro, todas las personas que leen, pues quieren saber qué ocurre en su lugar donde ellos viven, que fue mi motivación original. Entonces, déjenme ahora sí entrar en materia, que es propiamente presentarles el modelo que, que hicimos con Víctor. El modelo involucra una serie compartimental, como les comenté, y lo que hace es introducir o dividir, digamos, a la población en una serie de sectores que, como ven aquí, son 7. Los más importantes que, digamos, dan lugar a la dinámica son básicamente estos 3, los susceptibles de infectarse, los que han sido no han sido reportados, los reportados, también son 4 entonces, y esto que voy a llamar aquí el virus, es como una especie de población de virus disponible. Este término no es muy común en los modelos compartimentales. Yo lo tomé así porque no podía hacer los ajustes de los datos, lo tuve que poner a mano. Después resultó que tiene una, ¿cómo se llama? Digamos, ciertas analogías con trabajos de otras personas y tiene una forma interesante, pues simplemente para describir el inicio a tiempos muy cortos, a un par de semanas de la epidemia. Después vienen otros compartimentos, además de los susceptibles, el virus, los no reportados, los infecciosos reportados, que tuve que introducir, que se llama prerecuperados activos. Después, finalmente, los destinos, que son propiamente las personas que se recuperan y las personas que desafortunadamente mueren. Este compartimento verde, el de los prerecuperados activos, fue, digamos, un parte de discusión con uno de los referees del artículo, donde sentí que hacía ciertos comentarios un tanto irónicos, como, bueno, ¿cómo puede ser que tengas tú personas que ya no están infectadas, pero que todavía están enfermas, pero que no pueden enfermar? Pues resulta que yo lo hice también. Las poblaciones A y V las tuve que introducir para poder describir los datos. Porque si yo usaba un modelo SIR tradicional, por ejemplo, susceptibles, infectados y recuperados, o susceptibles, expuestos,
que sería el equivalente infectados y recuperados, no puedo hacer el ajuste. Lo intenté y no lo pude hacer. Tuve ahí ciertos retrasos en los datos, ¿cierto? Que hacen necesario el introducir, o me hicieron a mí necesario introducir estas dos poblaciones que están aquí, tanto la población, digamos, del virus, como la población de recuperados activos. Eso fue en abril, o cuando lo empecé a hacer, y empecé a hacer los primeros ajustes, y luego hasta mayo, a principios de mayo. A finales de mayo, resultó que, que este compartimento pues, sí existe, pues lo identificaron, hay un documento de la Organización Mundial de la Salud donde refiere precisamente que hay personas que después de haber sido infecciosos todavía no se han recuperado, ¿cierto? Y todavía contienen, o sea, todavía llevan el virus en sí y pueden pasar, pues no los 15 días que se dan, digamos, oficialmente, sino pueden pasar inclusive meses donde siguen dando positivo al test del virus, ¿no? Y por lo tanto no han llegado al compartimento de recuperados y pues tampoco al último, digamos, ¿no? Entonces, creo que los ingredientes importantes y distintivos del modelo que les voy a presentar, hasta donde sé, es que, entre otros aspectos, es que estos sectores no son únicamente de naturaleza clínica, ¿cierto? Por ejemplo, esta compartimento A tiene propiamente una naturaleza, pues básicamente, o lo tuvo durante un tiempo al menos, desde que se reconociera, tiene una naturaleza casi estadística. O sea, ¿están o no están estas personas? ¿Y cómo están? Pues depende de cómo definan ustedes cuánto tiempo está una persona infectada. Y el problema es que se define eso. O sea, se dice, después de 15 días ya no estás en los infecciosos. Bueno, entonces, ¿ya te recuperaste? Pues no necesariamente. ¿Ya te moriste? Pues todavía estás aquí. Entonces estás precisamente en este limbo. Y vamos a ver que este limbo es mucho mayor que los activos como tales que se reportan actualmente. Pues es una cantidad de gente que es al menos el doble de ellos. Entonces, este modelo tipo comportamental propiamente, y voy a hacer insistencia sobre ello más adelante, no modela la pandemia como tal. Lo que modela es la información que se recibe, la información que se registra. Y eso es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Y vamos a ver hacia el final por qué es tan importante. Por supuesto, toda la información que falta, asociada a los no reportados y a los pre-recuperados, es una cantidad trascendental. Vamos a ver que esta U tiene que crecer antes en el tiempo que la de los infecciosos reportados. No tienen que ser muchísimos, pero basta con que se adelanten un poco para que la pandemia empiece a crecer de manera desproporcionada. Cuestiones interesantes, o creo que son importantes del modelo, es que estos susceptibles son un dato externo al modelo, ¿no? Tiene uno que dar, pues, condiciones iniciales, van a ser al final ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, es un problema tipo cinética química, y hay que dar unas condiciones iniciales, básicamente todo el mundo vale cero, salvo los susceptibles, y si acaso algunos, el virus inicial y un par de infectados, por ahí creo. Pero esencialmente lo que tenemos que decir es qué cantidad de personas son susceptibles de enfermarse. Hay modelos que usan, por ejemplo, la población del país. Vi uno de los modelos en los que tuve que estudiar para hacer las discusiones en las respuestas a los referees, un modelo que se hizo en China, eh, donde había también una fuerte población aparentemente que no estaba reportada en las estadísticas oficiales, entonces hicieron una aproximación similar, no exactamente la misma, para describir la evolución de los casos no reportados, pero ellos usaron como dato inicial de las ecuaciones diferenciales toda la población de China, o sea, 1.300.000, no, ¿qué son? 1.000 millones, 1.300 millones de personas. A mí eso no me gustó. Y van a ver ahora cómo yo, junto con Víctor, adoptamos una estrategia distinta para resolver o para describir el sistema. El virus empieza a esparcir en una región muy específica, ¿cierto? Entonces, pues primero va a generar una especie de red en esa comunidad primaria, ¿cierto? De vecinos cercanos, vamos a llamarla así, y después tiene que pasar
con el tiempo, ¿cierto?, a distintas comunidades, y eso ocurre. Lo que pasa es que ocurre de manera diferenciada, ¿cierto? Y el flujo que va de las poblaciones que están pues, contiguas al punto de infección inicial, digamos, a las que están muy lejanas, pues tienen un retraso correspondiente. Y esos retrasos son muy importantes si uno quiere describir la velocidad a la que se propaga el virus, por ejemplo, en el mundo o dentro de un mismo país, ¿cierto? ¿Cómo obtener este número de susceptibles iniciales? Eso es un tema de gran interés que tendría yo, en mi manera, la manera en que yo lo percibo, tendría que estudiarse pues, por la teoría de redes. Hay que estudiar las costumbres de las personas, ¿cierto? Pues al parecer esto surgió por estar comiendo animales silvestres, ¿no? Probablemente crudos, como les gustan. Pues las personas que tienen esa afición pues probablemente van a ser más susceptibles al inicio que aquellos que viven en otro lado y siempre comen cuestiones cocidas, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, determinar este número es un problema que es esencial para poder hacer un modelo exitoso desde el inicio. Queda abierto el problema. Yo no sé cómo hacerlo. Sería interesante poderlo hacer. Luego, este compartimiento, el de los no reportados, es muy importante en la propagación del virus, porque controla precisamente la velocidad en la cual va creciendo en la segunda etapa de crecimiento de la propagación de la pandemia. Te lo voy a escribir más matemáticamente. Y esto que está aquí, el virus, como les decía, este simplemente describe un proceso, o va a describir un proceso exponencial. Y esto ocurre únicamente muy al inicio de la pandemia. Entonces, aunque aquí puede haberle el contacto entre susceptibles y virus, puede involucrar realmente a personas que están infectadas y que son infecciosas, muy al inicio se pueden captar todas a través precisamente de un crecimiento exponencial. Y con el tiempo, cuando describía y discutía las respuestas a los interrogantes de los árbitros, me di cuenta que también en aquel artículo sobre los chinos, donde se incluía precisamente a los no reportados, adoptaron una manera no equivalente, parecida a la que yo hice, no completamente equivalente, pero era también, digamos, un truco para activar ¿cómo se llama? Sus ajustes. Y lo voy a discutir ahora en un momento también. ¿Vale? Y bueno, este otro, pues es, como les decía, sigue los criterios de la Organización Mundial de la Salud, de personas que han tenido el virus, pero no se han recuperado. ¿Cierto? Y pueden ser más o menos contagiosas, aunque se supone que no son contagiosas. Bueno, finalmente llego al modelo. El modelo es el siguiente. Contiene, pues es una red, básicamente, muy elemental, por decirlo así. Contiene la interacción de varios tipos de sectores, ¿cierto? Entonces tenemos susceptibles, virus, no reportados, que se reproducen, que dan lugar a infecciosos, personas infectadas que son infecciosas, infectadas que son activas o bien pre-recuperadas activas, recuperadas y muertas. ¿Vale? Entonces, la idea aquí es básicamente las flechas indican quiénes actúan con quién, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando un susceptible se encuentra con un virus, ¿cierto? O entra en contacto, por decirlo así, con el virus que le infecta, entonces da lugar, en primer paso, con un ritmo de transmisión que voy a llamar K sub V, a una persona que está contagiada, que es infecciosa, que ha contraído el virus, pero que no lo sabe. ¿Vale? Entonces, esto ya es la diferencia con respecto al modelo tradicional de expuesto, porque aquí estamos diciendo que es una persona que no lo sabe. De hecho, podría tener síntomas, ¿cierto? Pero no sabe qué enfermedad tiene. Y esa es la parte importante. Sin embargo, cuando una de esas personas también entra en contacto con un susceptible, ¿cierto? Puede dar lugar a otro, ¿cómo se llama? Persona que está, ¿cómo se llama? Infectada y que tampoco lo sabe. Y eso va ocurriendo. Entonces, la interacción S con U da lugar a una velocidad KE, ¿cierto? Un ritmo de transmisión KE, otra persona infectada. Y estas personas infectadas en el transcurso del tiempo desarrollan síntomas, esto quiere decir
que se reportan, es decir, ya se sintieron mal, fueron al médico y dijeron, oiga, yo tengo alguna enfermedad. Y entonces los analizan y dicen, ah, bueno, caramba, parece que usted tiene una enfermedad como el SARS, como COVID-19, ¿no? O alguna cosa equivalente, pero en este caso es COVID. Entonces aquí es donde realmente se identifica a la persona como portadora del virus y se registra en las estadísticas. Estas personas están de alguna manera fuera de las estadísticas, ¿cierto? Y este ciclo inicial que ven aquí en esta primera parte es un ciclo no lineal que es el que da lugar a las salidas, propiamente a los destinos de la epidemia, que son que las personas infectadas, infecciosas, salen, digamos, de ese compartimento, entran en el de los prerecuperados activos, o bien se recuperan o bien mueren. Lo hacen a distintos ritmos y con distintas cantidades de poblaciones. Por ejemplo, en este caso, yo marqué los ritmos con las letras griegas correspondientes y las proporciones de las poblaciones con las letras arábigas. En las letras del alfabeto, perdón, del abecedario, estas 3A más R más D tienen que sumar 1, ¿cierto? Eso me da la proporción total de personas que salieron del compartimento infectado y fueron a parar a las otras 3. Y algo similar ocurre en los que están en el compartimento de activos pre-recuperados, que con cierta velocidad gamma o delta y proporción P y 1 menos P, pues ya sea se recuperan o mueren. Entonces, propiamente, lo que tenemos en el lado izquierdo con respecto a ahí, ¿cierto? Es el ciclo que da lugar a la dinámica, es la dinámica no lineal, digamos, del sistema, salvo esta parte inicial que es precisamente la etapa inicial exponencial. ¿Vale? Entonces tenemos que primero se activa esta, posteriormente entra en juego toda la etapa no lineal, ¿cierto? Y esa es la que realmente dispara la propagación de la enfermedad, o sea, lo hace violentamente, y después obviamente pues empiezan a aparecer los destinos finales de las distintas poblaciones. Este esquema de reacciones o de presuntas reacciones, por llamarlas de esa manera, pues simplemente lo escribimos en términos de su notación, digamos, química, ¿cierto? Denotando la interacción típica, pues no sé, entre las distintas poblaciones y dando lugar a distintos, ¿cómo se llama? Productos. Y estos productos, a su vez, interactuando entre ellos. El resultado es que a partir de este sistema de reacciones o de interacciones entre compartimentos, pues, se deducen las ecuaciones correspondientes de evolución para los distintos compartimentos, obviamente respetando, digamos, la estequiometría de los procesos. Y aquí hay que llamar la atención sobre este primer término que está aquí. La primera ecuación es cómo cambian los susceptibles en el tiempo. Este término que está aquí es el balance entre muertes y nacimientos. Para el caso de los ajustes que hemos hecho, yo lo consideré muy idénticamente igual, idéntica a 0, simplemente desprecié ese término, aunque pues depende cuánto dure la epidemia, la enfermedad, hay que considerarlo o no. Si es más de algunos años, pues va a haber que poner aquí algún factor. Y después este otro término que está aquí, este otro término es el que se conoce como fuerza de infección, es el que está entre paréntesis, que son las cantidades que cuando interaccionan con los susceptibles, dan lugar, ¿cierto?, a que se desarrolle la dinámica no lineal de la epidemia, es decir, la serie de contagios y recontagios, etc. Y como ven aquí, pues básicamente se pierden susceptibles que están inicialmente sanos en función del coeficiente de transmisión del virus por contacto directo, este es el término exponencial del que les hablaba anteriormente, y luego los términos no lineales, donde los no reportados y los infecciosos pues son capaces, digamos, de infectar a las personas susceptibles con distintos ritmos. Más adelante, no sé si lo discuto con todo detalle al dar los números, me parece que no, pero los valores de estas constantes KE y KI, las constantes de transmisión correspondientes debidas al contacto con personas no reportadas e infecciosas reportadas, son ligeramente distintos. K es ligeramente mayor que KI, pero no varían apreciablemente. Por cómo está presentado el modelo, no responde a la forma tradicional de los modelos compartimentales, donde normalmente se normalizan estas cantidades con
con el número total de personas en la población, o con n al cuadrado, de hecho, sino que como yo los voy a tomar directamente, los voy a encontrar haciendo los ajustes de los datos, simplemente los dejé de esta manera. Sin embargo, se puede mostrar a la hora de hacer los ajustes que conforme uno aumenta el tamaño de las personas susceptibles, estos coeficientes tienen que ir decreciendo en una manera que es similar a la ley que se propone habitualmente, que esto, la velocidad de transmisión es un parámetro fijo asociado al virus, ¿cierto? Y dividido por n, que es la población. Si aumenta la población total, entonces la velocidad de transmisión, que es el parámetro fijo entre el número total, va decreciendo. No lo tomé así porque no estoy seguro que estas cantidades, de hecho, tengan que ser en general constantes. De hecho, parte de las características del modelo es que yo consideré tanto KE como KI funciones del tiempo. ¿Por qué? Porque van a depender del número de contactos. Es decir, si cambian las condiciones como a las que estuvimos, ¿cierto? Encerrados en casa, o luego cuando se abrió la vuelta a la nueva normalidad, como le llamaron, pues los valores de estas constantes cambiaron en función de esas decisiones sociales que se tomaron. Entonces, estas cantidades no solo reflejan alguna constante que tenga que ver con el virus, también reflejan procesos socioeconómicos que están, pues, escondidos dentro de ellas por la naturaleza del modelo. Bueno, como ustedes saben, pues simplemente si uno sigue la secuencia de reacciones, pues todos los que se pierden en susceptibles entran primero como personas que no han sido reportadas, que están infectadas con el virus, ¿cierto? Pues, de nuevo, la fuerza de infección por la cantidad de los que estaban susceptibles de enfermarse, y después a un ritmo alfa, ¿cierto? Que es la evolución. Este sí es un parámetro clínico propiamente de cómo evoluciona el virus en el cuerpo humano, ¿cierto? Estas U's se pierden a este ritmo alfa y dan lugar precisamente a las personas que desarrollan síntomas, por una parte, pero que también están siendo reportadas, o sea, son los que se conocen, ¿cierto? Y esas van apareciendo con este ritmo alfa. Y estas, a su vez, pues, se van perdiendo y se van dividiendo en los activos prerecuperados, en los recuperados y en los muertos. Y los activos, después de un tiempo todavía más largo, asociado a epsilon y a delta y gamma, particularmente, pues van cayendo a su vez en recuperados y en muertos. Los destinos finales obviamente son recuperados muertos. Estos son personas que pueden estar mucho tiempo enfermas y por lo tanto la estadística que está asociada a estos números, estas epsilon, gamma, perdón, y, y delta, pues tienen que ver con esa propiedad, digamos, con esas características más bien de la forma en que el virus infecta a las personas. Y de nuevo, P es un parámetro puramente estadístico, esa es la proporción de personas que se mueren de todas las que se infectan, así que ustedes saben que esta P ronda el 10%. Bueno, entonces, pues uno tiene el sistema de ecuaciones, que hace uno con un sistema de ecuaciones, pues usarlo. Y entonces tienes que dar las condiciones iniciales. Hay estudios muy interesantes sobre cómo determinar las condiciones iniciales, el papel que juegan en estos modelos. Yo no me dediqué a hacer ello, básicamente supuse un número para echar a andar las cosas. Y aquí es precisamente donde empiezan los chistes. Las primeras hipótesis que yo seguí para estimar el número inicial de personas susceptibles de enfermarse, pues lo hice por ahí principios de abril. Y claro, pues seguí datos, ¿no? Por ejemplo, el 77% de la población de México vive en zonas urbanas. Entonces supuse que el virus se podría contener en las grandes urbes, en las capitales, digamos, del país. Y luego siguiendo el estimado, o lo que estaba ocurriendo en Europa en aquel entonces, pues era del orden del 0.003, digo, o sea, del 0.3% de la población la que estaba siendo infectada, se estimaba un poco menos en ese momento, pues yo tomé el 0.03, lo multipliqué por 130 millones de mexicanos y el 77% de los que viven en ciudades y me dio la irrisoria cantidad de 305,000 personas que se iban a infectar en total. Sí se contenía la pandemia dentro de las ciudades. Eso, ¿qué
¿qué, ¿qué había detrás de estas hipótesis? Pues claro, digo, como insisto, yo no soy un experto en el tema, pues era información oficial que salía de los reportes diarios y aquí están, perdonen ustedes, pues los lugares donde yo tomé los datos, esencialmente de la Dirección General de Epidemiología, aunque ustedes si quieren lo pueden seguir básicamente por el periódico habitual. Yo tomé el Marca porque es el de más fácil acceso. También lo estuve corroborando con datos de la Wikipedia del COVID en México, con los datos de la UNAM, etcétera. Básicamente son los mismos o directamente pues, con el informe técnico diario, ¿no? En realidad lo que está en el informe técnico diario es lo mismo que aparece en los periódicos como el Marca, ¿no? Vale, y por supuesto también hay otros datos que tomé del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, entre otras. ¿Vale? Entonces lo que hice fue pues, básicamente tomar esos datos y graficarlos. Y tomar mi solución, mis ecuaciones diferenciales, resolverlas numéricamente y tratar de hacer los ajustes de los datos. Es todo lo que hice. Bueno, pero me puse eso sí un cierto criterio, porque uno puede hacer los ajustes de los datos, por ejemplo, de los casos acumulados, que son estos que se ven aquí, de muchas maneras. Yo puedo poner valores de las constantes, ustedes saben, y hacer una vaca esférica y entonces hacer un fit perfecto de estos datos que están aquí. Los datos son los siguientes, la curva negra y los datos rojos aquí son los casos totales confirmados, los azules son los recuperados, los naranjas, los anaranjados, esto las muertes. La curva roja punteada con línea, con cortada, son los casos infecciosos. Y la curva naranjita, no sé si se alcanza a ver bien, espero que sí. Esta curva cortada son los no reportados. ¿Vale? Entonces les decía, uno puede hacer el ajuste de estos datos de muchas maneras, pero no todas esas maneras son correctas. ¿Por qué? Porque no todas me permiten describir al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, estas otras dos gráficas que son subproducto de la primera, básicamente del número de casos confirmados diarios. Y es que si uno hace la suma del número de muertes y del número de recuperados que se reportan, no obtiene el número total. Queda una población colgando. Esa población son precisamente los pre-recuperados activos que están representados en la gráfica central que ahora muestro por los puntos azules. Y si uno toma la diferencia de datos entre los confirmados del día A menos los confirmados del día A-1, uno obtiene el número de casos diarios. Y eso es lo que se representa por la curva negra y los datos que están aquí. Los datos son eso, los datos que tomé estadísticamente. Aquí aparecen dos series de datos. Los que yo calculé haciendo las restas, que son los amarillos, disculpen, y los verdes, que son de la Universidad Johns Hopkins. Los comparé simplemente para ver si mi manera de calcular los casos diarios correspondía a la que ellos tienen. Y sí, efectivamente vienen siendo lo mismo. Entonces yo pedí que los ajustes se hicieran simultáneamente de estas 5 cantidades. Así ya no es tan fácil hacer los ajustes y satisfago varios criterios. Uno, voy diciendo qué cantidad de gente se ha acumulado con casos, ¿cierto? ¿Cuántos se han recuperado? ¿Cuántos van muriendo? ¿Cuántos están en el limbo entre recuperarse, entre haber sido infecciosos y no ser infecciosos, que son todos estos azules, los activos pre-recuperados, y los casos diarios? Y esto sí te controla los parámetros del, ¿cómo se llama? Del modelo. No puedes poner cualquier cantidad para los ritmos de transmisión o para las velocidades de evolución del virus en el cuerpo, porque si en un caso te da bien confirmados, recuperados, muertes, no te da bien esto. Y lo voy a las otras cantidades. Ahora lo voy a ilustrar un poco más de detalle. Ay, perdón. Ok, entonces los confirmados los definí de esta manera. Son los recuperados, las muertes y los activos pre-recuperados.
Esto es lo mismo básicamente que si uno toma la integral de los infectados, da exactamente lo mismo, y la integral de los infectados es la manera tradicional, hasta donde yo sé, de hacer precisamente el ajuste de los confirmados. ¿Ok? Entonces, para verlos con más detalles, pues voy haciendo esto. Este es el desarrollo inicial, en mayo 12. Yo envié el artículo, pues ya no me acuerdo, creo que el 19 de mayo. Suponiendo 305,000 personas susceptibles en ese momento. Aquí van los no recuperados, van adelantados. Estos son los que desarrollan la velocidad, los que implican, vamos a decir, tiene una influencia muy grande en la velocidad con la que esta curva crece en el tiempo. Aunque no sean muchos, basta que empiecen antes para que esta curva, la de confirmados, casos confirmados totales, crezca en pendiente de manera dramática. Los datos que se reportaban, por ejemplo, se iban diciendo, se recuperan algunos, la información era muy pobre, era muy difícil de conseguir durante mucho tiempo, sobre todo en los días iniciales, pero poco a poco la fueron, ¿cómo se llama? Publicando de manera más sistemática. Y eso ayudó mucho precisamente porque me decía cuáles eran las proporciones entre los parámetros, si ustedes lo recuerdan, A, R y D. Eso me permitió escoger mejor los parámetros para básicamente encontrar las diferencias entre estas poblaciones. El primer, digamos, resultado que obtuve, el primer ajuste de los datos, me llevó a lo siguiente con esta cantidad, pues, de infectados en ese momento, que era mi objetivo inicial fue, pues, saber un poquito si aquella afirmación que se hizo públicamente era correcta. Pues yo para el 12 de mayo, que se decía que se iba a acabar todo el asunto, ya me quedaba claro que no se iba a acabar por ahí, ¿cierto? Y en segundo lugar, pues no iba a haber 6,000 personas, sino que en ese momento, muy al inicio, cuando menos, yo dije, pues tendrá que haber esta cantidad. Uy, dirán ustedes, pero qué abuso, ¿cierto? Porque puede haber fluctuaciones en los valores de los parámetros y habría que tener aquí unas cortinillas de, ¿cómo se llama?, de incertidumbre. Puede ser, pero de nuevo, mi finalidad no era aplicar un método riguroso estadístico para determinar esas cantidades, sino para tener, digamos, una tendencia general aceptable. Y creo que al final se ha ido logrando. Conforme pasó el tiempo, bueno, una de las características de las curvas, los recuperados activos, su máximo era el 26 de junio. Si ustedes recuerdan, por esas fechas es cuando se volvió a la nueva normalidad, ¿cierto? Es decir, se abrieron las puertas para que las personas pudieran salir del confinamiento doméstico. Este es un tema importante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden claramente esperar que si las personas salen antes del confinamiento, antes de que se alcance el máximo de la curva, en este caso que es de infecciosos o de un reporte, no es lo mismo que las personas salgan antes de que se alcance el máximo que después. Los efectos en el desarrollo de la pandemia de las poblaciones son dramáticamente distintos. Por ejemplo, aquí supuse que el día 90 de que se había iniciado, según los datos que tenía en mi disposición, pues iba a incrementarse una cantidad de 160,000 personas, la mitad de los originales, 80,000, o simplemente iba a seguir, ya nadie más se iba a infectar. Y este es el efecto de poner una nueva cantidad de personas susceptibles. Lo que hace es precisamente que sugiere, o que lo que surge es un hombro, o si quisiera, si yo hubiera puesto aquí una cantidad 3 veces mayor, habría un pico secundario aquí, ¿cierto? Pero bueno, ingenuo como era en ese momento, simplemente supuse esta cantidad, la mitad de los que tenía originalmente, y vi cómo cambiaban las tendencias de la evolución. ¿Cómo se llama?, del caso de infecciosos como función del tiempo. Fíjense que el efecto importante aquí es a largos tiempos. Se incrementa, ¿cierto? Se desplaza el máximo o aparece un segundo máximo desplazado hacia la derecha, pero eso, la diferencia es que en vez de que haya 5,000 casos en un año al final, pues lo que ocurría en ese caso una población tan pequeña, pues es que iba a haber 7,000. Obviamente,
yo no tenía idea de que si ponía aquí 1.600.000, pues esto iba a ir a básicamente 2 años, ¿cierto? O sea, al año iba a haber 20.000 casos infecciosos. Si yo veo el efecto de añadir estas poblaciones que son nuevas cantidades, piscinas nuevas, ¿no? de susceptibles, el problema es, por ejemplo, en el caso de pre-recuperados activos, es que su máximo se va desplazando también hacia la derecha y en este caso es más dramático y lo mismo pasa con los casos diarios. Ok. ¿Cómo se hace esto? Bueno, simplemente al cabo de un día determinado se añade en las ecuaciones de evolución, básicamente aquí, se añade otra población como esta, es decir, un nuevo mecanismo igual a este, el tiempo t final del confinamiento, y se añade en la K también un cambio de velocidad. ¿Vale? O sea, estas constantes de transmisión de la población, de la pandemia, pues son funciones del tiempo. Ups, creo que voy un poco retrasado. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, las primeras conclusiones iniciales. El virus, o sea, estas segundas olas son muy agresivas. Es decir, aunque el incremento de personas susceptibles no sea muy grande, lo que sí se puede observar de esta gráfica es que con que se dé un poco, se incremente un poco esa cantidad nueva de susceptibles, el efecto puede ser dramático. Se va a alargar considerablemente el tiempo que dure la pandemia. Y eso se ve particularmente en los casos diarios y en los pre-recuperados activos. Después hice otras proyecciones, o sea, para julio 12, un mes después. Pues básicamente lo que hice fue cancelar todo lo que estaba ahí, ¿cierto? Y suponer lo siguiente, suponer que más o menos el doble, el 65% al 7% de la población podría, ¿cómo se llama?, infectarse. Entonces, en vez de tomar cambios en el tiempo de las pendientes de esta curva que está aquí, tiene muchos cambios, tomé un valor inicial de 850.000, como se dice aquí, volví a correr los ajustes y aquí me encontré con un problema. A principios de junio, de pronto se reajustó el valor de personas recuperadas y se decrementó pues alrededor del 15%. Y eso, claro, es una cosa que uno no entiende porque este valor, el de los confirmados, no cambió. Entonces estos, ¿a dónde se fueron? Se fueron a pre-recuperados activos o a muertes. Porque en algún lado tienen que estar. Si yo los paso a muertes, entonces tengo que multiplicar un factor de 2 las muertes que se estaban reportando en aquel entonces, que eran del orden de 30.000. Sin embargo, eso no es del todo correcto, porque yo no puedo pasar todas estas personas que no están ni recuperadas, que no están recuperadas, este diferencial, no lo puedo pasar todos a los muertos porque hay personas que se quedan en el compartimiento de pre-recuperados activos. Entonces, lo que hay que hacer es fijarse cómo cambió precisamente el patrón de pre-recuperados activos y hacer el ajuste de todas las 5 curvas con este nuevo cambio, que es este ajuste que está aquí, ¿cierto? Para poder ajustar esta porción de la curva, que ya tiene los datos reajustados de los recuperados. Esta era la tendencia original, después creció hasta acá. Y al mismo tiempo, los datos activos. Si uno hace eso, entonces lo que obtenía es que había que multiplicar por un factor de 1.12 en ese momento. Fíjense, para el julio 12, ya el modelo siguiendo las tendencias de las gráficas, según este modelo, predecía que iba a haber del orden de 125.000 a 140.000 muertes. Ustedes saben que desafortunadamente después de un año, que aquí se decía estos 140.000, pues hubo alrededor de 185.000. Después cambié un poco la estrategia y lo que hice fue simplemente tirar secciones de datos con distintos, ¿cómo se llama?, valores iniciales de la cantidad de personas susceptibles de infectarse. Esto lo hice alrededor de agosto 10, era cuando estaba haciendo las respuestas a los refereos, básicamente. Y aquí están las proyecciones correspondientes.
Como ven, todos ajustan perfectamente los datos, bueno, perfectamente bien los datos, digamos, que están aquí. Obviamente no se ve bien, hay bastantes diferencias si uno lo ve en detalle, pero al tiempo en el que estábamos en aquel momento, pues ajustan aceptablemente bien los datos de confirmados, recuperados, muertes, activos y casos diarios. Y las proyecciones te decían pues hasta dónde tenía que ir. Las curvas de los modelos compartimentales son como el valor medio de lo que habría que esperar, es decir, los puntos verdes muestran por sí mismos, ¿cierto? La dispersión de los datos alrededor del valor medio. Esos datos son muy grandes en los casos diarios, pero en los casos de pre-recuperados activos no, ahí se van filtrando. Y estos tienen un comportamiento bastante más sistemático. Por eso los usé mucho, porque sirven como idea. Perfecto, estamos aquí. Ay, caray, parece que este es lo mismo. El punto, son distintas. Ahora este era agosto 28, y se ve poco a poco cómo la curva empieza a deflectar, la curva de casos activos, que corresponde a que los casos diarios empiezan a decrecer. Y de hecho, para septiembre 10, la curva seguía esta tendencia, ¿cierto? Y aquí no es septiembre 10, me parece que es septiembre 20. 20. Y para aparentemente sí es septiembre 10. La curva seguía de manera muy marcada la tendencia de 850,000 personas infectadas. Pero empezaron las celebraciones de septiembre. Y esas celebraciones dieron un incremento de casos diarios que se reflejó inmediatamente en el número de casos activos. Para el mes posterior, octubre 8, ya se veía que la curva original no satisfacía la tendencia, había que cambiarla, se empezaron a mover los datos de la curva de 850 hacia 1.200.000, y esto es lo que se ve. La curva de datos activos, pre-recuperados activos, sigue la curva negra que era de a 800, era correspondiente básicamente a 4.5 millones de personas infectadas, como susceptibles originales, ¿no? La curva de casos activos pues no crecía tanto, entonces eso hace pensar que aquí hay una variación que no capta bien el modelo. Sin embargo, la tendencia general, creo yo, se mueve. Los modelos estos permiten determinar los números de reproducción. Como mi modelo no es el modelo SEIR o SIR tradicional, los números que yo determiné fueron siguiendo mis propias, digamos, invenciones de cómo determinar el número de reproducción. Me daban para ese momento del orden de 3.4 entre 3.4 a 10, básicamente, para el segundo rebrote. Es decir, una sola persona puede infectar entre 4 a 10 personas. Desafortunadamente hacer esto es sumamente cansado. No pude, lo fui siguiendo, lo repetí todavía en enero, en diciembre, pero hasta hace poco tuve la fortuna de que Constantino Carranza, este chico, me ayudó a hacer la última actualización en abril 7 de los casos, que básicamente es esto. O sea, como ven, pues uno puede añadiendo, ¿cierto?, poblaciones en los tiempos adecuados en el modelo, uno puede ir reproduciendo las curvas correspondientes, reproduciendo los datos con las curvas correspondientes, y también la curva de datos activos. Aquí ha habido unas fluctuaciones muy grandes en las tendencias que se reportan entre los casos confirmados, los recuperados y las muertes. Pero básicamente pues, se siguen las tendencias que se muestran. Y estas son las cantidades que se han ido añadiendo tiempo por tiempo. Primero 1.3 millones, después hubo que añadir en otra 700,000, 550,000, después en los puntos grandes 3.9 millones de personas que se iban susceptibles de infectarse. Esto es los meses de noviembre, diciembre, enero. Y esto es lo que, pues, nuestra adivinación, por decirlo así, a futuro, si suponemos que hay una nueva ola con unos número de infectados de 1.2 millones, pues esperaría un pico de esta naturaleza. Esperemos que no ocurra. Los casos no reportados pues, también manifiestan estos picos, como ven no tienen que ser muy grandes,
pero se reflejan en los infecciosos, ¿cierto? Y todas las curvas propiamente con sus cambios de pendiente, pues dan lugar precisamente a estas ondas. También lo hice para Querétaro. Querétaro es un caso que es bastante más claro desde el punto de vista de lo que pasa. Como la estadística es menor, se perciben mayor todos los cambios que hay que ir sumando. Entonces aquí hay que sumar básicamente, creo, hasta 6 poblaciones para poder ajustar los datos porque son muy irregulares, pero aunque siguen una tendencia similar al país en algunos aspectos, se muestra pues que el modelo los describe pues, apreciablemente bien. Pero el punto importante era este, y creo que ya me estoy pasando, disculpen. ¿Realmente estamos modelando la pandemia? Pues no. Lo que se está modelando en realidad es la información disponible acerca de la pandemia. Y la pregunta es entonces, ¿quiénes son los no reportados? ¿Qué pasa con la pandemia de personas no reportadas? Esa pandemia que está más allá de la pandemia, ¿cierto? Y esa tiene que ver desafortunadamente con el exceso de muertes. Entonces yo no lo hice al inicio pues por ingenuo, pero después del mes de diciembre se reportó por el INEGI, ¿cierto? El exceso de mortalidad en el país, eso lo pueden encontrar en esta página que está aquí, ¿cierto? Y también pues, en los datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología. Y esos datos pues, son muy impresionantes porque básicamente, o sea, es más del doble de las muertes que hay actualmente, son más del doble de las que se esperaba que ocurrieran según la tendencia, digamos, anual que se podía proyectar desde hace muchos años, ¿no? Y que va siguiendo, es una línea muy constante. Entonces, originalmente pues, yo no lo tuve en cuenta, pero después, claro, cuando vi que esto realmente era una cosa, ya se sabía desde septiembre del año pasado, ya la gente hablaba mucho de ello. Yo no lo quería trabajar, no quería hacer los ajustes de esto porque como no había datos oficiales reportados, pues no lo puedo hacer, ¿cierto? Porque eso es caer en la especulación y eso es algo que uno no debe hacer. Pero ahora que ya hay cantidades reportadas que son clarísimas, pues lo que hicimos con Constantino, propiamente él fue el que implementó todos los programas, fue añadir a la secuencia original otra secuencia de salida, digamos, que involucra ya a los infecciosos que no han sido reportados, ¿cierto? Y a los activos, recuperados, etcétera. Entonces, todas estas cantidades que llevan un sub-U son precisamente asociados, creo yo, a la pandemia de personas a la pandemia no reportada, pues personas que no se han reportado, que han tenido, que se han sabido que están enfermas, pero no aparecen en las estadísticas y bueno, todo lo que sale de eso. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las muertes totales debidas a COVID-19 no son únicamente las D, que son las reportadas, sino también una cierta cantidad de no reportadas. Y esas tienen que ver precisamente con el exceso de mortalidad. Y eso es lo que tratamos de hacer. Ajustamos esta DU, siguiendo un criterio que ahora voy a describir, para saber cuál fue o cómo está siendo el desarrollo de esa metapandemia. ¿Vale? El modelo pues es básicamente el mismo. La secuencia original es esta y la secuencia nueva que involucra precisamente a los no reportados es esta otra que está marcada aquí. ¿Vale? Entonces, para calcular el número de muertes por exceso que sean directamente relacionadas con el COVID-19, lo que se hizo fue del total de muertes reportadas en exceso, se le restó las que se esperaban que murieran, de acuerdo con la tendencia pasada, y también las que se han reportado por COVID. Entonces eso te da la cantidad de muertes que en exceso debidas únicamente al virus del COVID. Después hay muchas otras que están asociadas, que son debidas a la pandemia, perdónenme. Estas son debidas a la pandemia y aquí me equivoqué en la fórmula porque falta multiplicar por este factor que está aquí. Solo de todas las que hay es el 0.42% de T del total son las que pueden morir por COVID. Y ese número es el que se calculó aquí. Ahora me hice bolas, perdón, me confundí con las fórmulas. Pero el punto es el siguiente. Lo que tenemos aquí son las muertes en exceso debidas exclusivamente a la enfermedad del COVID.
O sea, todavía hay muchas otras que están asociadas a otros aspectos de la sindemia, ¿cierto? A otras enfermedades que no han podido ser tratadas apropiadamente a causa de la presencia del virus, del COVID y pues, de la saturación en los hospitales que ha causado. Y las tendencias del modelo son estas, es decir, ahora sumando las dos vertientes y cambiando apropiadamente las constantes, lo cual mucho decir, lo que se hizo fue, de nuevo, tratar de ajustar pues, lo mejor posible los datos de exceso, la DU, ¿cierto? Las muertes por exceso del COVID, que si las sumamos a las muertes que se han reportado, pues dan una cantidad brutal de personas muertas. Son, de acuerdo con este modelo, que como ven, no es lineal, no es simplemente sacar una regla de 3, pues dan alrededor de 500,000, entre 450,000 y 500,000 personas. Es una cantidad brutal. Y eso se hizo de tal forma que a la hora de sumar las dos cantidades se trató de respetar de nuevo, uno, hacer los ajustes de esta cantidad, perdón, de estos datos, de los no reportados que salen del exceso de mortalidad de los reportados por COVID y simultáneamente, de nuevo, de los confirmados, de los que se han recuperado, de las muertes reportadas y de los casos diarios, etc. Y esta es la tendencia actual pues, de las dos pandemias juntas, es decir, de la que conocemos y la diferencia entre ellas es la que no conocemos. Y el total pues ha incrementado muchísimo. O sea, la cantidad de personas, si esto es correcto, pues es más del doble de lo que tenemos reportado. Y bueno, los ajustes aquí, usando el modelo conjunto de reported and unreported, hacen más difícil hacer el ajuste de los datos activos. Los casos diarios dan apreciablemente bien. La curva que tiene que realmente ajustar los datos es la curva continua negra. Los otros son la evolución de los que no han sido reportados, de los casos diarios. Y lo que se ve es que hay una diferencia brutal entre los casos activos no reportados, ¿cierto? Y los casos activos, recuperados, perdón, activos, ¿cómo se llama? Reportados. Lo que se dice, lo que se reporta oficialmente como casos activos son los que caen dentro de 15 días siendo infecciosos y eso es como el 40% del valor de esta curva pues, en cada momento, en cada día. Esta es la evolución de infecciosos en los dos casos. Efectos de la vacunación se pueden estudiar con el modelo. No lo hice con todo detalle, pero sí, haciendo algunas estimaciones alrededor de septiembre, se veía que si se inoculaban 11 millones de personas en un solo día, lo cual obviamente era simplemente un cálculo muy teórico, pues, la evolución de la pandemia se acorta apreciablemente. Y eso se saca calculando el cambio, la proporción de velocidades de infección que se tienen que hacer a la hora ¿cómo se llama? De considerar a las personas vacunadas. O sea, toda la cantidad de personas que sacas, digamos, que ya no van a ser susceptibles respecto del cálculo original. Entonces, perdonen que me haya alargado ya. La utilidad del modelo, creo yo, no es tanto hacer una predicción desde de tiempos cortos hacia a lo largo, o sea, realmente adivinar o saber, predecir cómo va a ser la pandemia sin tener información en la mano, pero de lo que sí sirve es para monitorizar continuamente la evolución de la pandemia, porque da una serie de informaciones que te pueden decir, mire, cuándo es conveniente, por ejemplo, cambiar de semáforo de una manera distinta a la que aparentemente se hace así actualmente, porque no es únicamente la tendencia de los casos diarios, ¿cierto? Sino que también hay que ver los casos activos, pero recuperados activos, porque dentro de ese compartimento es muy importante si uno está antes o después del pico, como había dicho inicialmente, porque eso puede generar precisamente incrementos muy grandes de las pendientes, que creo que es lo que ha ocurrido. Se cambia un poco antes de tiempo y entonces antes de que se pase el máximo y la tendencia sea de un hombro, pues al contrario, lo que ocurre es un incremento drástico de la pendiente. Creo que los ajustes, aunque tienen mucha variabilidad, ¿no? Los datos son muy irregulares y hacer el ajuste es muy complicado. Creo que dan información bastante bien soportada para tomar estas decisiones de manera adecuada. Si se hace el monitoreo
constante, digamos, ¿no? Cada mes o cada 2 semanas, lo que tenga que ser. Y no hay que ignorar, ¿cierto?, que la pandemia que está detrás de la pandemia puede ser más grande que la que está reportada. O sea, estos cantidad de personas que no se reportan dan lugar a un proceso que es tan, pues eso, tan grande o más que el que conocemos actualmente. Y claro, eso está asociado al hecho de que la cantidad grande de muertes pues, está ligada a las otras pandemias que están aquejando a México actualmente, ¿no? La diabetes, la malnutrición y la obesidad. Podría ser, creo, de efectivo este tipo de modelos para organizar o para ayudar, digamos, a estrategias sobre cómo vacunar a las poblaciones y elegir a qué poblaciones vacunar y en qué estados, como vamos actualmente se hace. Finalmente, ya quiero agradecer a mi colega Víctor Castaño por su importante colaboración en el artículo, en el trabajo que acabo de presentar más que el artículo, y también con mucha doy las gracias a Caro Micaelian y Aldo de Ledesma Durán, con quienes también tuve discusiones muy interesantes y me compartieron sus críticas sobre el modelo originalmente. Y bueno, gracias a ustedes por su atención. Y ya. Pues, Iván, pues muchísimas gracias por esta charla tan excelente y un análisis tan detallado y tan rico que hiciste sobre la pandemia. Colegas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya sabes que hay varias opciones. Podéis escribir o bien en el chat o levantar la manita virtual que se hace a través de participantes, o activar la cámara y el micrófono y podéis preguntar directamente a Iván. Adelante. Adelante, Jorge. Sí, muy interesante tu plática, creo que está pendiente, sí. Muy interesante tu plática, Iván. Es interesante la aparición del retraso, bueno, no la aparición, el retraso en el pico de la epidemia, que fue algo bastante, un fenómeno que llamó mucho la atención a los que hacemos estas cosas, como tú mismo has mostrado. Es realmente un punto que tiene que ver con cómo se modelan los procesos epidémicos. Creo que eso es muy importante. Y después la aparición de esta meseta en la que estuvimos sumidos casi por meses también es importante. Nosotros vimos también ese problema, aunque diferente, equivalentemente, pero un enfoque relativamente distinto. Uno es que la fecha, la manera en que se estimoran las cosas en el modelo del gobierno, la presentación del modelo, según recuerdo, fue por ahí del 15 de abril, mediados de abril. Eso significa que el corte de datos tuvo que haber sido a finales de marzo. Más o menos, sí. Y eso quiere decir que se les fue la Semana Santa. Porque la Semana Santa el año pasado creo que fue entre el 3 y el 10 de abril o algo así. O sea, sí, cuando se presentó el modelo, habían pasado nada más 4 días después del fin de la Semana Santa, y sabemos que para ver el verdadero pegue de la epidemia, pues tenemos que esperar 14 días, y evidentemente no hicieron el ajuste correspondiente a ese retraso en los datos. Sí. Ese es un punto, y creo que ese incremento fue el que llevó esencialmente el pico de la epidemia más hacia atrás, ¿no? El otro comentario es respecto a lo que genera la meseta. Tú lo has modelado en términos de susceptibles, disponibles para infección, de alguna manera. Así es. Y una manera de hacerlo también, que es equivalente, es, ya ves que estábamos divididos en 2 grandes segmentos, unos con alta actividad y otros encerrados. Exacto. Y una de las cosas que pudo haber pasado, porque son modelos al fin y al cabo, sí, es que en las festividades del 30 de abril y el 10 de mayo que tenemos ahorita encima de nosotros, la gente que estaba encerrada salió, hicieron aquí en Querétaro, hubo fiestas, los lugares donde venden pasteles, era una multitud de gente, piñatas, reuniones. Después vino el día del albañil, de la Santa Cruz, aquí en Juriquilla, que construyen tanto, eran fiestones de la construcción. Y después el 10 de mayo, que cayó en puente,
aquí donde yo vivo se vació, todos fueron a ver a su mamá y el resultado fue, como tú señalas, que dependiendo en dónde afectes a la curva antes o después del pico, lo que puedes generar son mesetas. Entonces, en esos términos, esta cosa tiene que ver con movilidad, con la movilidad de la gente. Entonces, mi pregunta específica después de todo este contexto es, ¿cómo se podrían relacionar los incrementos en susceptibles que tú impones a tu modelo como, entiendo, como exploratorios de escenarios? ¿Cómo se podrían relacionar con movilidad? Es decir, porque me parece muy interesante tu modelo, pero creo que este aspecto mecanístico, donde se ve una causa que te genera que de repente haya más o menos susceptibles, es algo que no me queda muy claro. Pues entonces, no sé, me gustaría tu comentario. Sí, mi modelo no tiene en cuenta eso. Precisamente traté de comentarlo al inicio. Y yo lo que traté para dar respuesta, digamos, a estos cambios en la curva, lo que traté de hacer fue imponer nuevas poblaciones, ¿cierto? Que se van añadiendo a la original y eso va incrementando las pendientes de las curvas, ¿cierto? Y dan lugares a máximos pues, en función de la cantidad de gente que se incrementa originalmente. Yo mencionaba que para poder dar respuesta a tu pregunta hay que hay que estudiar desde el punto de vista de teoría de redes precisamente las costumbres de las personas, que es justo lo que tienes que mencionas con la Semana Santa. ¿Qué quiere decir eso? Tú consigues que las personas entren en confinamiento, ¿cierto? Y entonces la curva se autorregula de una manera que es muy notable. Esto se ve en el caso de Querétaro, es más notable que en el caso del país, porque en el país, como hay muchos, ¿cómo se llama?, retrasos distintos, ¿cierto? O sea, hay, ¿cómo se llama?, hay desfasamientos, entonces la curva es más continua. Pero en Querétaro, en la primera parte, si se dan cuenta, esto es hasta el día 51, de hecho. El día 51 es cuando entra la Semana Santa. Y los días posteriores a la Semana Santa, pues aquí el número de casos era de 30 y pasó esencialmente a 100. Después vinieron una serie de medidas que fueron desafortunadas, como por ejemplo alrededor del día 90 se permitió que las personas salieran a hacer sus, ¿cómo se llama?, actividades cotidianas. Y eso dio de nuevo ¿cómo se llama?, sucesivos incrementos. Por ejemplo, este primer pico que aparece aquí se dio en el punto alrededor de 150, que fue cuando se puso por primera vez en Querétaro el semáforo amarillo. Eso llevó un pequeño brinco. Desafortunadamente se cruzó el 15 de septiembre y aunque inicialmente iba hacia la baja en esta porción, la curva de casos diarios, después del 15 de septiembre hubo un incremento brutal. ¿Por qué? Porque sigue entonces el Día de Muertos y el 20 de noviembre y el 12 de diciembre y bueno, la Navidad y ya saben ustedes todo lo demás. Cada uno de estos pasos, de estos brincos, está asociado a actividades económicas, en el fondo, o económicos, vamos a ponerlos así, en tanto que algunas pueden ser turísticas familiares, ¿cierto? Pero otras estaban asociadas precisamente a que las personas tenían que salir a trabajar, ¿no?, para poderse mantener después de 3 meses de inactividad. Entonces, la idea que yo tengo para hacerlo, no lo he probado, pero es como imaginar en el caso de física, cuando uno estudia la función de distribución radial. Tú te imaginas que tienes un núcleo, que son la cantidad de personas susceptibles iniciales, y después tienes anillos concéntricos con distintos anchos. Ahí cabe distinta cantidad de gente. El área de esos anillos pues es distinta cantidad de gente. Entonces el punto es que en vez de tener círculos como tal, tú tienes redes, una esfera de este tamaño, y luego una esfera concéntrica, y la cantidad de puntos, nodos que están en cada una de ellas te dan los pools, ¿no?, las cantidades de susceptibles. El punto es cómo se unen, y eso es lo que tú dices. Ahí es donde entra la movilidad. Si tú permites la movilidad entre ciudades, ¿cierto?, la cantidad de subcúmulos que vas a tener en cada uno de los cascarones de las esferas sucesivas va a incrementarse o va a incrementar su ancho. Si tú reduces la movilidad, probablemente el ancho de ese cascarón va a ser menor. Entonces, el modelo como yo lo tengo, como yo lo pensé, no da cuenta de eso. Habría que añadir un submodelo que te dijera precisamente por teoría de redes cómo puedes establecer hubs, ¿cierto?, que te dicen cómo se transmite la información en este caso, por decirlo así.
cómo se va a transmitir los contagios de una esfera a la otra esfera concéntrica, a la otra esfera, al otro cascarón. Esa es la única manera en que yo lo veo, que se puede hacer. Vale, gracias, Iván. No, Gracias, al contrario. Iván, por la respuesta. Nuestra colega Judith Cardoso tiene una pregunta por el chat. Dice, de acuerdo, Iván, a tu modelo, ¿cuándo se esperaría tener en la Ciudad de México el semáforo verde? Lo siento, yo no puedo responder esa pregunta porque correspondería a hacer, ¿cómo se llama? Los ajustes. Pude hacer los ajustes del lugar donde vivo, pues como lo dije inicialmente, pues por cuestiones básicamente familiares. Hice los del país, pues por la importancia que representa. Desafortunadamente no he tenido quien me ayude. Tuve unos estudiantes que me lo hicieron muy al inicio, pero pues después los cursos y el intersemestral y me dijeron adiós. Porque si uno no le toma cariño a esto como si fuera un juego de Tetris, donde lo que estás haciendo es tratar de atinar la curva a los datos, personas raras como yo lo podemos hacer por un rato, pero estamos de acuerdo a veces a muchos que hemos trabajado por amor al arte, sí, además de epidemiología, no, pues, nuestro aunque tema. no lo... Perdón, te interrumpí. No, nos falta gente que nos ayude, estudiantes, y con todo, efectivamente, sí. También preguntaba, pero supongo la respuesta es la misma, si habría, como se espera, una tercera ola. Sí, no lo quería convertir en una queja. De nuevo, creo que es importante, si realmente se quiere hacer un pronóstico apropiado de cuándo cambiar el semáforo, por ejemplo, a verde o a naranja o al color que corresponda, no solo ver el número de casos diarios, perdón, pensaba que compartía la pantalla, lo voy a compartir, no solo el número de casos diarios y su tendencia, también es muy importante mirar la tendencia de esta población intermedia, que es la que me da precisamente ese delay, ese retraso que me permitió modelar los hombros de manera apropiada, ¿cierto? Y en particular, correlacionar de manera apropiada las muertes, los recuperados, con los casos totales confirmados. Esta cantidad refleja muy fielmente lo que está pasando en la dinámica de la pandemia. Como lo pueden ver aquí, cuando el día 200 me parece que era alrededor 16 de septiembre. Exactamente, del 16 de septiembre. Y aquí se ve, antes del 16 de septiembre, la tendencia seguía estos 900,000 personas. Yo decía, wow, pues por ahí va, es increíble. O sea, si las personas se cuidan, seguirá esa tendencia en promedio. Pero después del 16 de septiembre, hubo un cambio drástico. Esto es lo que comentaba Jorge. Entonces, claro, acabamos de pasar la Semana Santa. Después de la Semana Santa viene el 5 de mayo y empiezan a aparecer los puentes. La única manera de tener una idea real de cuándo se llegará al semáforo verde, en realidad es seguir la curva de los activos, de los pre-recuperados activos. Si esta curva no pasa su máximo y empieza a decrecer, el problema va a ser que vas a tener unos rebrotes siempre muy elevados, como este que está aquí. Y ya lo vieron, en realidad este se quedó corto, ¿cierto? Porque unos meses después, bajó aquí y se convirtió en este que está aquí, que corresponde a 3.9 millones de personas susceptibles de infectarse, que hay que sumar a las anteriores. No le puedo decir más, desafortunadamente. Muy interesante. Muchas gracias, Iván. Marco Maceda, ¿tienes una pregunta? Por favor, activa tu micrófono y quizás tu cámara para que te veamos. Hola, sí, no soy Marco. Perdón. Bueno, pero según mis contactos médicos en hospitales, sí se ha reportado una ligera alza de los infectados por COVID que llegan por atención médica, pero aún así no han llegado a los puntos de saturación previos, ¿no? Que hemos estado observando aquí en la Ciudad de México. Sí. Entonces, ya pasaron los 15 días que marcan como donde podemos observar si esa curva va a aumentar, sí, o no.
¿no? Entonces, ya sería tiempo como para ver si de verdad esa tercera ola empieza a surgir o aún todavía tendríamos que esperar a los puentes, por ejemplo, que están mencionando ahorita. Muy buena pregunta. Yo no lo comenté, pues porque me distraje discutiendo otras cosas, pero los retrasos en el modelo son muy importantes. Déjenme ponerlo aquí. Estas constantes de transmisión son más o menos constantes, o sea, se mantienen. Se hizo el ajuste al inicio y después básicamente de junio o de agosto, no me acuerdo bien, en junio los cambié respecto de mayo y me parece que todavía en agosto los cambié respecto de julio, pero después ya básicamente no los he tocado. Lo único que he hecho es sí, dividirlos por n para obtener un valor estimado de cómo tienen que decrecer por incrementar el número de susceptibles, que además no es una ley 1 entre n, sino es una ley de potencias, que es lo que da, es otra señal de que hay unas redes. Esta epsilon que aparece aquí te da precisamente el retraso entre las personas que están infectadas, las personas que se recuperan y las personas que se mueren. Y esta alfa te dice cuánto pasan de los que se conoce, digo, no se conocen, no están reportados, así están reportados. Y esta alfa fluctúa por los valores que estuve viendo a la hora de hacer los ajustes, puede tomar hasta 3 semanas, hasta un mes. No son nada más 15 días. Gracias. Entonces hay que ser prudentes por eso. Luego está el otro factor. El otro factor es el que dice, el que comentaba Jorge, que es muy importante. El problema es cómo se añaden los nuevos cúmulos de personas que se pueden infectar. Es el problema de la movilidad y del contacto social, ¿cierto? Pero de poblaciones que originalmente estaban alejadas de la, ¿cómo se llama?, de la infección, del foco de infección inicial, pero que se unieron precisamente por mediación de la movilidad. No sé, en Querétaro lo vemos así, la ciudad de Querétaro es la que mayor cantidad de enfermos tiene, o de infectados que casos que se han reportado, pero no sé, los municipios que están en la Sierra Gorda, hay algunos que no han tenido casos o que han tenido muy pocos. Y esa movilidad fue la que dio lugar a esos casos en determinados momentos. Si esa movilidad se repite, ¿cierto?, entre las comunidades que están infectadas actualmente, vas a tener una siguiente ola. ¿Qué tan grande es? Ese es el problema. El problema es saber las costumbres de las personas para saber si el próximo puente se van a ir a casa del abuelo, de algún familiar, por decirlo así, o se van a ir de vacaciones a algún lado. Hay que tener en mente lo siguiente. Cada vez se hace más uso del cubrebocas y eso ha ayudado a decrecer el nivel de contagio. Eso es una cosa que es evidente de los datos. Otra cosa, en estas vacaciones hubo mucha salida y fue casi generalmente a playas, destinos donde hay sol, están al aire libre, ¿no? Ahí vienen las cuestiones de costumbres. Eso también va a modificar, supongo, la aparición, ¿no?, de un nuevo pico, si es que lo hay. Exactamente, depende a qué lugares vayas, pero hay una cosa que recuerdo haber leído, que es que aunque salió mucha gente, digamos, en Semana Santa, en realidad el turismo se ha ido dispersando temporalmente. Entonces ya no salen las personas que salían todas juntas, digamos, en Semana Santa a los mismos lugares, sino que poco a poco han tratado de irse dispersando temporalmente y han ido de vacaciones antes o después o lo que sea, ¿cierto? De tal manera que la aglomeración no es la misma que ocurría antes. No son, por ejemplo, las fiestas que decía Jorge, pues ya no ocurren ahorita o ya no en la misma cantidad, ¿cierto? Porque hay una reglamentación y unos agentes, ¿cierto?, de policía que cuidan que pues, no se excedan demasiado el tipo de fiestas que pueden llevar a contagios masivos, ¿no? Y aunque hay otro punto, digamos, más epidemiológico en ese sentido, el número reproductivo instantáneo que teníamos el año pasado era arriba de 1 y por lo tanto cualquier incremento de susceptibles te iba a generar un nuevo brote.
Ahorita, debido precisamente a esa cosa que señala Iván, de que estamos usando las medidas de control, lo que logramos después del brote de enero fue reducir el número reproductivo abajo de 1. ¿Qué significa eso? Que ahora el mismo incremento en susceptibles que tuvimos el año pasado a estas alturas no te genera un brote, no porque no haya incremento en el número de infectados, sino porque el número reproductivo está tan abajo de 1 que no llega al umbral de producirte el brote. Entonces, lo que debemos esperar es que ahora sea más lenta la generación de brotes. Otro asunto interesante es que en general, en estas cosas es un poco más teórico, pero aquí es el momento de ver si este tipo de cosas funcionan en la realidad. Hay evidencia de que cuando vas a llegar a un punto crítico, lo que los físicos llaman el umbral de la criticalidad, que en este caso es RT igual a 1, cuando puede haber un cambio de fase, en este caso una explosión, un brote epidémico, en general los sistemas dinámicos vienen en una tendencia, digamos, hacia la baja en este caso, y comienzan a alentarse y el decrecimiento comienza a ser menos pronunciado. Esa es una alerta temprana de que se avecina un posible brote epidémico. Entonces, con esas señales, yo creo que es muy difícil poder decir va a haber un rebrote y va a ocurrir en tal fecha, pero sí, lo que sí podemos hacer es calma, está alentándose el sistema, nuestro número reproductivo está bastante abajo, eso es bueno porque nos da una zona de seguridad, pero eso no significa que no vaya a haber otro brote, va a haber retrasos inducidos por esta dinámica, por lo que dice Iván, y mejor esperamos a que pasen los puentes porque ahí es donde vamos a tener el refuerzo de susceptibles que puede llevarnos a un brote. Eso sería como mi razonamiento así, más intuitivo al respecto. Y no, y mucho mejor, claro, porque lo pones en bases más científicas, que está diciendo que hay una policía que va dando de garrotazos. Pero en efecto, en una de las transparencias sí mostré precisamente los cálculos que hice de estos números de reproducción según mi método. Yo lo definí básicamente como los inversos, este cociente, pues. El cociente de un factor beta, que se calcula de esta manera por un tiempo característico, una tau característica. Tau característico es el inverso de alfa. Es cuánto tiempo pasas entre que te dio y no sabes si tienes o no tienes y eres reportado como portador de COVID. Ese es 1 entre alfa. Y el otro término es una mezcla, ¿cierto? Un promedio, básicamente, de susceptibles que tiene la población de susceptibles correspondiente, esta es la incógnita, la velocidad a la que se contagia el virus, o sea, el ritmo de transmisión del virus en KB, esa es una constante, pero los que cambian son estos, KI y KE. Estos sí que dependen del número de contactos, KI y KE, y esos controlan beta. Y lo que dice Jorge es precisamente esto. Dependiendo de los valores de estos dos parámetros, beta promedio y tau, pues vas a tener velocidades de números de reproducción, a cuántas personas uno puede contagiar, que son o mucho mayores que 1, ¿cierto? O menores que 1. Cuando tienes números de reproducción pequeños, tienes, por ejemplo, este pequeño brote que ocurrió aquí, ¿cierto? Que fue solo de 700 personas, que corresponde a un número de reproducción de 0.25. Caso dramático es el contacto de personas antes de las Navidades hasta finales de las Navidades, por decirlo así, que corresponde al brote 5, que es en realidad dice 1, pero eso está mal, es el 5, que era del orden de 16 o 20. Gracias por los comentarios, Jorge, sí, tienes toda la razón. Muchas gracias, sí. Jorge, por la puntuación, Iván. ¿Más preguntas, colegas? Yo no quería ser pájaro... Leonardo tiene una pregunta. Adelante, Leonardo. Activa tu micrófono y pregunta directamente, por favor. No, bueno, si te ibas a decir algo, me espero tantito, no pasa nada. No, quería comentar, iba a decir, no quería ser pesimista o pájaro de mal agüero, pero hay algo curioso que no veo que esté pasando en México, que pasa en otros países, que es el impacto que tienen otras variantes del virus. ¿Okay? No sé si hay eso, Jorge lo sabrá mejor que yo, porque lo sigue mejor que yo. No sé si hay estudios sobre eso. Sí. Lo que está pasando en India es horrible. Entonces, decir que ahora, por ejemplo, el número básico de reproducción instantáneo es bajo, quizás es para cierta variante del virus. Okay. Si viniera otra, claramente va a haber rebrotes y va a haber rebrotes muy grandes. Entonces, ahí hay mucha incertidumbre que yo desconozco, pero no sé si Iván
Jorge, ¿saben algo al respecto? Cortamente, sí se están haciendo sus estudios. La capacidad de muestreo que tenemos en el país es muy baja, pero se están haciendo. Ya se está haciendo en todos los estados del país. Y estamos trabajando en eso también. Y otra cosa, hay otro factor, aparte de las variantes, que no se está considerando en el modelo que tiene Iván, que es que ya la gente que se enfermó hace más de 6 meses ya es otra vez susceptible. Y ese es un bonche de susceptibles que ya se enfermaron antes, pero que ahorita vuelven. Entonces, la dinámica del posible rebrote es más complicada de lo que parece. Entonces, sí hay que ser cauto en estas predicciones, pero yo creo que es mejor pecar y decir, vamos a esperarnos a regresar y tener un problemón brutal. No, claro, el modelado claramente sería diferente, pero los datos de momento no reflejan, al parecer no reflejan el impacto de las variantes, ¿verdad? Sí, así es. Uh-huh. Adelante, Iván. Y ahora los datos reportados. Uh-huh. Es que ese es parte del punto. Sí, pero verías algún exceso. Las muertes de exceso. Sí. Pero tendrías que haber algún exceso no en muertes, exceso en la ocupación hospitalaria, exceso en número de críticos. Eso se tendría que ver de alguna forma, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Mira, déjame volver tantito antes de que, para no quitarme no olvidar que, perdón, que Leonardo quiere comentar algo, pero para no tardarme mucho. Cuando hicimos estos ajustes del total de muertes de exceso, nosotros calculamos básicamente que la misma cantidad de personas que no están reportadas mueren, ¿cierto? Que las que sí están reportadas en las muertes, en las mismas proporciones. Eso es una hipótesis que quiere decir que los servicios médicos no sirven para nada. Es muy dura. Lo hicimos así, pues simplemente por fijar las mismas cantidades, ¿me acuerdo? Las mismas proporciones. Sin embargo, eso no lo sabemos. Y aquí se dice que ese factor es del orden del 42% uh-huh. de las muertes en exceso. Uh-huh. Eso quiere decir que el otro restante 60% murieron por otras causas, ¿cierto? Que no fueron atendidas apropiadamente. Sin embargo, este número puede estar equivocado y puede ocurrir que muchas de las muertes que estén en exceso puedan tener que ver, incrementar, perdón, este valor al asociarlas con otras variantes del virus. O sea, es ahí donde uno puede tratar de buscar, es la intención de la segunda parte del seminario, o sea, del modelo que tiene en cuenta los no reportados, a la metapandemia, el efecto de estas nuevas variantes. Uh-huh. Uh-huh. Creo yo. Sí. Perdón, Leonardo, querías hacer una pregunta y yo me intrometí y te salté y te tenía que haber dejado. Adelante, Leo. No pasa nada. Y es que en realidad era un poco, tenía que ver con lo que justamente estaba diciendo ahorita Iván. Es que a mí hay algo, digo, no sé si viendo en tu modelo las predicciones de los muertos y la predicción de los infectados podríamos ver, pero a partir de la Semana Santa hay un comportamiento muy curioso. No sé si también Jorge nos podría comentar. Los infectados han seguido bajando. Uh-huh. Pero justamente los fallecimientos como que tuvieron un repunte, ¿no? Muy pequeño hace como unos días, ¿no? Entonces, estos como que retrasos, ¿no? Son bien interesantes y no sé si tu modelo podría decir algo de esto. Yo, en la tendencia de las muertes sí hay un incremento que básicamente lo reproduce bien el modelo original, pero más bien después hay una especie de hombro, un retraso en las muertes que ocurrió hacia finales de octubre, todo noviembre, creo que principios de diciembre. No lo sé. Desde el punto de vista del modelo, como les decía, simplemente lo que te está diciendo es que la velocidad, no la proporción, pero la velocidad a la que la gente está muriendo cambia. Es más lento. No la proporción, pero sí la velocidad. Y claro, a la hora en que aumentó el número reproductivo, en los meses de diciembre, enero, esa tendencia volvió a recuperar la tendencia original. Mi pregunta, yo no lo sé. Mi pregunta, en realidad, es si no tiene que ver con la manera en que se recaban los datos. Sí, yo creo que sí. Como estamos trabajando con puros datos reportados, sí, es una limitante muy grande. Para señalar este fenómeno de la discrepancia que a veces existe entre incidencia y mortalidad, la más clara para mí es la que ocurrió al principio de la epidemia en la Ciudad de México.
Si ustedes se fijan en las epidemias de todos los estados, al principio hay un incremento en incidencia y hay un incremento acompañado, retrasado, pero de la mortalidad. Hay dos chipotes, digamos. En la Ciudad de México no ocurre eso. En la Ciudad de México la incidencia sube y se estanca en la meseta esta que dijimos. En cambio, la mortalidad tiene un chipote y después baja. Y a esa cosa le cuesta mucho trabajo a los modelos ajustarla. Ajustan bien Querétaro, ajustan bien casi cualquier otro estado, tampoco Estado de México. Entonces, la razón es por qué. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es realmente un intrínseco de la dinámica? Algunos modelos sí lo pueden reproducir, eso quiere decir, posiblemente sí es simplemente un caso atípico, pero dentro de los cánones causales de la epidemia. Y la otra explicación, que también tiene su argumento, es que al principio había subreportaje o reportaje equivocado, es decir, mucha gente del Estado de México iba a la Ciudad de México a atenderse y por lo tanto la mortalidad local creció, pero no era representativa de lo que pasa en México. Y hay también argumentos para señalar que eso podía haber ocurrido. Pero realmente la realidad, así como al menos desde mi punto de vista, está muy difícil decidir ante la alta incertidumbre que tenemos, no solamente en la pandemia, realmente cuántos enfermos hemos tenido a lo largo de la historia, sino también de la historia de la epidemia, sino precisamente cómo se reportan los datos. En la base de datos hemos tenido pláticas con la gente de la Dirección General de Epidemiología y los retrasos estándar que son de 14 días realmente pueden no ser de 14 días, pueden ser de 20, 25, 30 días y 14 se queda chico. Afortunadamente por estado cambia. Entonces hay estados, no voy a decir nombres de los estados, pero creo que es fácil imaginarse, en donde la curva epidémica no tiene nada que ver con la realidad. Es algo que está limitado por la infraestructura del estado y su capacidad para reportar los datos, las muertes, etc. Entonces tenemos una curva epidémica que es reflejo de lo que se puede hacer en ese lugar. Entonces, y eso ocurre en diferentes niveles, en diferentes estados. Entonces sí hay que ser muy cauto en general respecto de la dinámica observada y los modelos que pueden o no ajustar. La Ciudad de México es una excepción, Querétaro un poquito también, porque tiene infraestructura y tienen datos y podrán estar inciertos o no, pero son datos y están, digamos, respaldados por toda una infraestructura. Pero hay otros estados en donde pues, tenemos datos y no sabemos realmente qué cosa nos están diciendo. Eso es todavía para ampliar más el problema que nos platica Iván, que realmente es muy complicado. Entonces, ahí termino. Gracias a los dos. Iván, adelante. ¿Querías hacer un comentario? Sí, y no, tampoco lo dije. Y voy a poner la imagen de la transparencia. No sé si recuerdan que precisamente a partir de noviembre, después del 15 de septiembre, no, en octubre, por ahí del 5 de octubre, me acuerdo, algo así. No lo tengo aquí, desafortunadamente. Noviembre 8, ok. Sí. Alrededor de estos días, 120 y tantos, no me acuerdo. ¿Cuándo fue? El 200 fue el 15 de septiembre, sí, exactamente. Después del día 200, en octubre, a mediados de octubre, se reportó, no sé si te acuerdas, Jorge, se reportaron de pronto 25,000 casos diarios. Uh-huh. Era cuando esta curva, el valor medio del manchoncito verde, iba bajando. Y de pronto apareció un pico aquí, que pues, si se dan cuenta aquí hay 10,000, pues 25,000 estaba completamente fuera. Y precisamente es el problema que dice Jorge. Bueno, pues se fueron juntando la información y resultó que pues, ese día reportaron muchos más de los que había. Yo hice el ejercicio de renormalizar los datos, porque pues, si pongo un dato ahí perdido, pues no me sirve de nada. Entonces lo que hice fue una trampa, fue decir, de esos 28,000 casos que se reportaron, les resté lo que me decía mi curva, ¿vale? Que la tomé como si fuera el valor medio, lo que se esperaba ese día, que eran, no sé, aquí está, 5,000 casos, ¿vale? Y entonces, la diferencia, 22,000 casos y cacho, 23,000 casos, la subdividí en ¿cómo se llama?, en pedazos de 1,000, y se los fui asignando a los días anteriores. ¿Saben a qué día llegué? Al 15 de septiembre. Septiembre 15. Sí. Eran 22 días y llegué precisamente al 15 de septiembre. Quiere decir que muchos de estos datos que se fueron dando después del 15 de septiembre no se reportaron
secuencialmente en el tiempo, sino que fue en lo que llegó la información se reportaron. Ya. Hay muchos estados donde todavía reportan casos sospechosos de principios y mediados de la epidemia, por ejemplo. Sí, exacto. Sí. Evidentemente algo no está bien ahí, no está actualizado. Entonces, eso es lo que tenemos y con eso hay que trabajar, pero sí hay que tener muy en cuenta que el promedio en el país está muy afectado por estos cambios, que la Ciudad de México es una excepción a la regla y Sí. que aún ahí tenemos algunos problemas de vez en cuando, ¿no? Entonces, en fin. Bueno, muy bien. Pues yo creo que lo dejamos aquí por hoy porque nos hemos pasado un Sí, poquito. está muy Pero interesante la plática. muy interesante y bueno, y le tenemos que agradecer a Iván por esta fantástica charla, por aceptar el seminario, dar el seminario, por supuesto. Y acordaos que en conferencias vía Zoom hay dos formas de agradecer. De la forma tradicional, activamos los micrófonos y aplaudimos. O está el icono este aquí. Entonces, muchas gracias, Iván. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy interesante participar. Sí, Muchas y a ver gracias. si podemos reunirnos y charlarnos, porque también, como tú comentabas, algunos de nosotros que estamos trabajando en el COVID tenemos el problema de falta de estudiantes o falta de recursos para seguir empujándolos, ¿sí? Entonces, cuando en cualquier momento nos intercambiamos unos